de parte de del equipo de zona ambiental de la Universidad de Costa Rica, de la sede interuniversitaria de Alajuela. Queremos dar la bienvenida a la licenciada Natalie Traña. Ella es licenciada en terapia física, con 6 años de experiencia en el área, específicamente más que todo en la parte deportiva, y también pues tiene experiencia con los adultos mayores. Sin embargo, el énfasis ha sido más en la parte deportiva. Entonces queremos darle las gracias porque ella pues acaba de terminar parte de su trabajo ahorita y pues nos está colaborando en estos eventos que son, como ya ustedes deben de saber, se están dando en el marco del galardón ambiental que otorga la unidad de gestión ambiental de la Universidad de Costa Rica, y también contribuye al proceso del programa de bandera azul ecológica para toda la sede interuniversitaria de Alajuela. Entonces vamos a darle la bienvenida a la licenciada Natalie, y entonces al final vamos a dejar un espacio para las preguntas, y los invitamos también a que lo sigan en nuestros canales de redes sociales. Entonces, adelante, Natalie. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Enrique, Elizabeth y Alberto por la invitación. Encantada de estar por acá, y gracias a los que se están conectando, a los que se van a conectar y van a ver esto por los diferentes medios. Un placer compartir con ustedes un ratito como de este tema que tal vez para muchos sea conocido, algunos hayan tenido algún concepto por ahí de lo que tiene que ver con higiene postural y todo lo que tiene que ver con, en este caso, pausas activas, tal vez como qué es y qué puedo hacer yo en esas pausas activas, ¿verdad? Generalmente, bueno, si uno piensa o comienza a desglosar las dos palabras, higiene viene siendo como algo como de aseo, como de orden, y postural se deriva de la parte de postura, de movimiento. Entonces, si lo hiciéramos como una analogía, sería como el orden en el movimiento, ¿verdad? Sin embargo, como el concepto que más se acerca y que más se alinea a algo más concreto, viene siendo el hecho de que la higiene postural existe para que todo trabajo, movimiento, acción, llamémoslo también ejercicio, tenga una manera o posee una manera correcta de hacerse. ¿Con qué objetivo es esto? Con el objetivo de reducir, minimizar o inclusive prevenir todo lo que tiene que ver con daños a nivel de la columna vertebral. ¿Por qué a nivel de la columna o tan en general en la columna? Porque la columna viene siendo nuestro eje. Es nuestra armazón y nuestra estructura, y de ella se desligan un montón de instrumentos, de músculos, de otras articulaciones que terminan englobando todo lo que es nuestro cuerpo. Pero la columna vertebral es como el eje central. Entonces, al ser ese eje, necesitamos que ese eje esté en control, que esté fuerte y que esté estable. Entonces, el objetivo de la higiene postural es prevenir posibles lesiones que puedan ocurrir en esa columna vertebral para minimizar cualquier riesgo en actividades de la vida diaria. Y actividades de la vida diaria incluyen todo lo que hacemos o tenemos como concepto desde movernos en la casa, hacer actividades físicas o un poco más en la línea del deporte de alto rendimiento inclusive, y todo lo que tiene que ver con el trabajo. Entonces, si nos pusiéramos a hablar hoy aquí de la mejor forma para ejecutar esa acción, ese movimiento, creo que nos daría, pues, para rato podríamos hablar toda la tarde de eso. Hoy quiero tocar tal vez algunas posiciones, algunos movimientos que por experiencia y que inclusive mismos pacientes me han dado la retroalimentación o en consulta me han preguntado cuál es la mejor posición para hacer X situación, ¿verdad? Entonces, tal vez vemos ahí en la primera imagen las posiciones para dormir. El dormir es una... Disculpe la interrupción. Si quiere lo puede poner en modo de presentación para que se vea un poquito verlo más grande. Ajá. Sí, muchas gracias. Claro. Ok. Ahí sí. Entonces, las primeras imágenes
denotan un poquito la posición para dormir. Les decía que el dormir es como un movimiento, una postura muy biológica, muy natural. Entonces, como poder decirle a alguien cómo tiene que dormir, es como cambiar todo un patrón que inclusive viene desde el vientre. Hay personas que les gusta más dormir de medio lado, dormir boca arriba, dormir boca abajo. Si me preguntaran cuál es la mejor posición desde un punto de vista anatómico y de un buen control muscular, yo podría decirles que la mejor es la posición fetal o la de medio lado, porque al nacer la columna viene como rectita, ¿verdad? Conforme nos vamos desarrollando, esa columna comienza a tener ciertas curvaturas que van a permitir que tengamos una secuencia de movimiento, ¿verdad? Entonces no somos totalmente erectos como rectos como un lápiz, por ejemplo, o un palito de escoba, sino que tenemos cierta curvatura que nos va a permitir movimiento y flexibilidad. Entonces, la primera imagen es una posición boca arriba. Las personas que les gusta dormir en esta línea, necesitamos hacer lo que está pasando en la imagen número 1 que dice un OK, ¿verdad? Tenemos flexionadas las rodillas. Esta posición automáticamente me quita el vacío que se genera a nivel de la zona lumbar si yo duermo con las piernas extendidas. Entonces, casi siempre recomiendo a mis pacientes que pongan una cuñita, una almohada, un rollito de paño debajo de las rodillas para poder minimizar esa extensión que se genera en la zona lumbar y tener una posición al dormir más cómoda. Y de medio lado, generalmente, es la siguiente imagen. Generalmente lo que vamos a hacer es posicionar una pierna o encima de la otra o una delante de la otra. Esto porque la posición de la cadera a la hora de dormir necesita estar estable. Entonces, si yo me pongo totalmente boca abajo, la cadera no va a estar cómoda con respecto a la posición de la cabeza porque ya pierdo la línea. Si durmiéramos en una cama que tuviera un hueco y yo puedo meter la cabeza completamente, toda mi columna estaría alineada, pero normalmente no es así, entonces tenemos que girar la cabeza para poder acomodarla en la almohada y poder respirar. Entonces la mejor posición en este caso sería la de medio lado. Y la tercera imagen que nos muestra a alguien en una silla es para analizar un poquito lo que tal vez comentábamos ahora de que por tema de pandemia la gente tuvo que trasladarse mucho a trabajar desde sus hogares y al principio nadie esperaba que esto fuera a durar tanto, entonces no teníamos los implementos correctos para trabajar desde el hogar. Entonces, por experiencias de pacientes, muchos trabajaron en los bancos del desayunador sin ningún respaldar, en las sillas del comedor que no son tan confortables como una silla de escritorio, como debería ser una silla de escritorio. Entonces, analizar esta postura de estar sentados nos va a ayudar muchísimo a saber cuándo, cómo y qué debería sentir para ver si estoy en una buena posición al estar sentado. Vemos dos imágenes, la correcta sería la que tiene el check. Entonces, ahí vemos donde las piernas están completamente en un buen contacto con el suelo, ahí a un ángulo de 90 en las rodillas y toda la columna tiene una curvatura natural. La otra imagen es cuando ya el cuerpo se tira hacia adelante, ¿verdad? Y entonces pierdo el contacto que terminaría siendo con la última o el último segmento de la columna que vendría siendo la zona lumbar. Esto me lleva a analizar cómo está o cómo se encuentra en nosotros este segmento importante que es la cadera, el sacro y todo ese complemento final de la columna. Resulta que si yo me siento como esa que tiene la X, esta parte de mi columna o la parte del sacro comienza a rotar, ya sea si me tiro como está la imagen hacia adelante, rota hacia adelante, o hay personas que se sientan un poquito sacando más la colita y contactando menos la zona de la espalda en la silla. Entonces, hay un tip que les voy a dar que permite que yo me siente de la manera correcta en una silla.
Los que están presentes, si pudieran hacerlo y están sentados, traten de colocar sus manos debajo de los glúteos. Ahí van a sentir profundamente van a presionar como en el centro y debajo del glúteo. Ahí van a sentir dos huesitos. Si se balancean un poquito sobre la silla, van a sentir dos huesitos. Esos dos huesitos son los que aparecen en la siguiente imagen de color morado. Esos se llaman isquiones y son como el anclaje o la base de lo que es todo el segmento de la cadera. Entonces, el tener esos huesitos bien contactados en la silla me permite que automáticamente mi columna tenga una alineación natural. Esos huesitos, si yo los cambio, por ejemplo, si me reclino o me tiro un poquito más en la silla, voy a ponerme así a ver si me pueden ver un poquito. Si me reclino un poquito mal en la silla, la parte de mi cadera comienza a bascular, o sea, comienza a tener un cambio. Y ya no estoy contactando, ya aquí yo no siento mis huesitos. Si yo me pongo así, tengo mis huesitos. Y si hago el movimiento más exagerado y contrario, como si quisiera sacar la colita, aquí tampoco. Entonces imaginémonos lo que es estar 5, 6, 8 horas del día así, a donde no tengo un soporte en mi espalda y estoy sacando toda esta musculatura de la zona lumbar baja. Está súper tensa porque tiene que mantener esta posición. Muchas veces perdemos el control de lo que llamamos faja abdominal o abdomen. Entonces, todo recae sobre las partes laterales de esa cadera que vemos en esa imagen. Y si me voy para atrás y me siento un poco más sobre la zona baja de la espalda, estoy relajando mucho mi zona de atrás, sí, ya no tengo como esa tensión, pero estoy perdiendo como el soporte y la estabilidad que me puede dar la cara anterior de mi cuerpo. Entonces, chicos, tal vez y recordar lo que les dije ahora, encontrar esos puntitos, esa base, esos huesitos que cuando yo me vaya a sentar en la silla los pueda tener presentes. A veces uno se reclina, ver hacia un lado, entonces todo cae sobre una pierna nada más, la otra queda ahí libre y el cuerpo es sumamente ahorrativo. Si él percibe que alguna parte de nosotros no la necesitamos, él no va a seguir mandando oxígeno, circulación a esa parte del cuerpo, entonces simple y sencillamente es como si no estuviera. Entonces imagínense lo que es estar, voy de nuevo, 5, 6, 3 horas en esa misma posición. Cuando yo me levante de ahí me va a doler hasta las cejas. Entonces hay que tomar en cuenta esa buena posición, esa parte tal vez, esa referencia ósea que les di hoy para saber cómo tengo esa zona que me va a permitir inclusive naturalmente que el resto de mi cuerpo se alinee. ¿Ok? La siguiente situación, ejemplo o movimiento va a ser levantar una carga de peso. Generalmente y siempre se habla de que la fuerza debe venir de las piernas. Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis en que por más pequeño que sea el objeto que vayamos a levantar del suelo, lo podamos hacer de la mejor manera, porque así vamos generando todo un engrama, una señal al cerebro de que ese movimiento se tiene que hacer así y comienza a salir poco a poco de manera natural. Entonces, como está la imagen, deberíamos de flexionar nuestras rodillas, agacharnos completamente a levantar el objeto, a sostenerlo y posteriormente levantarlo. Vean que tratamos de que la columna esté lo más alineada siempre. Yo creo que esto es lo más importante en cuanto a higiene postural. La columna tiene una posición. Cuando yo la modifico, cuando me voy hacia adelante y cargo peso, o cuando me reclino y la neutralizo, ya estoy generando alteraciones en ella. Y no solamente alteraciones óseas, sino alteraciones musculares. Recordemos que los músculos se pegan a los huesos. Entonces funciona como un sistema de polea. Si yo estoy demasiado tensa y mi músculo pasó todo el día así, muy posiblemente voy a comenzar a jalar ese huesito y es donde a veces personas llegan a consulta y tienen una piernita más larga que la otra,
se desarrolla una escoliosis porque el músculo comenzó a traccionar tanto que entonces nos da ese desplazamiento óseo, ¿verdad? Otras actividades que podemos tratar de corregir o de dar un poquito de ejemplo con respecto a la postura, hacer el aseo, aspirar, por ejemplo, vean que siempre hay posibilidad de generar una adaptación de lo que yo esté haciendo, ya sea del objeto que vaya a utilizar o ya sea de mi propio cuerpo. Entonces, en la primera imagen que tenemos, que están aspirando, vean que la primera está fatalísima porque tengo toda la columna encorvada y estoy haciendo un movimiento. Ahí la persona tiene que estirar y recoger el brazo. Pero en la segunda imagen que sería, o el muñequito que sería el correcto, la persona se tiró el cablecito de la aspiradora sobre el hombro. Ya no tiene que agacharse, ya esa columna está recta, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay que buscar las posiciones, como les digo, ya sea de mi cuerpo, si tengo la flexibilidad, el movimiento y la capacidad de hacerlo, y si no, adaptar el objeto, ¿verdad? Alguien podría haber dicho, no, este bracito de la aspiradora está muy corto, entonces vamos a ponerle o conseguir un adaptador que lo haga más largo. Entonces tengo más capacidad de poder moverlo sin necesidad de comprometer mi espalda. Y la otra imagen es la de lavar platos. Muchas veces las pilas están diseñadas más abajo de la altura como del ombligo, casi que siempre es como así. A menos de que la persona sea muy bajita, le va a quedar bien. Entonces, esta zona la vamos a neutralizar, vamos a tener nuestra espalda más recta. Si podemos, por ejemplo, colocar un piecito delante del otro, y en esta imagen se ve como un banquito que la persona utiliza para poder colocarse y realizar la actividad de una mejor manera. La postura para trabajar, antes les mencioné un poco la base, que sería cómo estar sentado y cómo saber cómo estoy sentado, pero a veces tal vez no contamos con la ergonomía necesaria en el trabajo o ahora que estamos en la casa trabajando, de todos los implementos para poder estar cómodos. Entonces, tips igual que vamos a ver hoy, por ejemplo, la parte de los piecitos. Si yo soy una persona bajita y por más que yo ajuste el asiento de la silla, no logro contactar completamente los pies sobre el suelo como se ve en la imagen, entonces voy a buscar una cuña. Voy a buscar, puede ser un bloc, una cajita de zapatos, algo que me permita tenerlos apoyados y generar esta angulación de unos 80, 90 grados sobre la flexión de la rodilla. Esto es lo natural. Si yo quedo, digamos, con los piecitos guindando, voy a generar muchísima tensión en las piernas. Entonces después voy a tener algún problema de algún tendón a nivel de la rodilla o de la cadera molestando porque quedé guindando. Y si por el contrario, más bien tengo los pies demasiado estirados, entonces va a pasar muchísimo que la gente cruza las piernas, mete los piecitos entre las patitas de la silla y eso genera posiciones antinaturales a la hora de estar sentado y eso me va a comprometer lo que llamaríamos el retorno de la sangre. Entonces van a ser personas que van a tener un poco más de dificultad a la hora de retener líquidos o problemas circulatorios, van a tener sensaciones de adormecimiento, calambres, porque pasamos demasiadas horas en esa posición. Vamos subiendo un poquito con el tema de los brazos. A veces no todas las sillas de trabajo tienen el apoyabrazos. Si lo tuviera, este debería de tener una relación con el escritorio. Si no lo tuviera, yo tengo que colocar algo a nivel de la muñeca que me permita tener alrededor de esos 90 grados en el brazo. Después, con respecto a la vista o a la región, digamos, como del cuello. Si tengo el monitor muy bajo, me voy a obligar a bajar la mirada a la cabeza y de alguna manera como que adelantar el cuello, ¿verdad? Entonces, si yo estoy viendo algo a la altura de mis ojos, voy a poder estar bien. Si está muy arriba, voy a tener que subir
y esto me va a generar mucha tensión como en la parte anterior del cuello. Y si lo que estoy observando está muy abajo, entonces se produce un adelantamiento y esto me genera muchísima tensión a nivel cervical. Entonces, como les comentaba ahora, por tema de pandemia, recibí muchísima gente en todo este proceso de adaptación, con mucho problema cervical, con mucha tensión y tendinitis a nivel de los antebrazos, muñecas, problemas lumbares, por esta postura que se ve súper sencilla, pero que requiere de un montón de factores que si al final tratamos de alinearlos, nuestra columna, nuestros músculos van a estar en una mejor posición y vamos a darle calidad de vida a nuestro cuerpo. Ok, la postura al estar de pie, esa es muy típica y muy importante. Tenemos a la misma persona en 5 diferentes posiciones. La correcta sería la última, donde la línea roja pasa en el puro centro de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a encontrarnos personas por la vida que andan como alguno de estos 4 que están atrás. Y estas 4 imágenes representan situaciones, condiciones a nivel muscular que van a comprometer la salud de estas personas. Y con esto quiero llegar a algo que se descubrió por allá de los 1900 con un doctor que se encargaba de ver la parte como biomecánica del cuerpo, que es cómo funcionan las partes articulares. El doctor se llamaba Vladimir Janda y él descubrió algo que se llama síndromes cruzados. Básicamente es como si pudiéramos dibujar una X en alguna parte, en la parte anterior y hacia la parte posterior de nuestro cuerpo. Veríamos músculos que se encuentran tónicos o bastante tensos, que tendrían a ser músculos que están en un sobreuso, o sea, yo los recargo demasiado durante el día y son músculos que a lo largo de mantener esa postura se van a cortar. Y músculos fásicos, que serían más bien músculos que no utilizo mucho, que están más vaguitos y que van a tender a la debilidad. Entonces, el primer síndrome es el síndrome cruzado superior, que tiene que ver como con la parte superior de nuestro cuerpo, cuello, pecho, espalda, hombros. Y lo que les decía ahora es eso, tratar de dibujar imaginariamente una X en nuestro cuerpo que nos va a permitir, por ejemplo, esta más gruesita identifica los músculos que están con más tono, o sea, los músculos que para este tipo de persona están más acortados. Entonces, hemos visto, yo sé que sí, todos han visto a alguien con esta postura, ¿verdad? Adelantamiento de los hombros, la cabeza está como tensa, el cuello recogido. Esto es tensión muscular y esto hace que los músculos contraigan y se lleven a la parte ósea, que era lo que les decía antes. Los músculos se pegan al huesito y donde comienzan a traccionar, el hueso modifica su posición. Entonces nos encontramos en este síndrome cruzado superior, una parte anterior que podríamos llamar a este músculo pectoral totalmente contraído, que entonces hace que mis hombros se metan, y una parte superior de los hombros, que sería este músculo trapecio, también tenso. Entonces hacen que mi cabeza, mi cuello se adelante. Y los otros músculos están súper vaguitos, es más, podríamos decir que están muertos, están nulos, no funcionan. Un síndrome cruzado inferior, que ya estaríamos hablando de la parte inferior o baja de mi cuerpo, lo que sería glúteo, abdomen, cadera, y funciona exactamente igual, una línea que sería esta más gruesita, que es la que va a generar, en este caso, acortamiento, o sea, son músculos que están tensos, este músculo de acá que se llama iliosoas, con la parte posterior de mi columna, que es este músculo erector de la espina. Si nos devolviéramos un poco con lo que hablamos antes, esta posición se sufre muchísimo al estar sentado. Lo que les dije de generar esta posición, ¿verdad? Aquí, este músculo que se llama psoas es el que estaría aquí adelante.
Entonces, imagínense yo sentada 8 horas con esto flexionado, con esto totalmente arqueado. Entonces, toda esta parte, si ustedes se quedan un ratito escuchándome ahora aquí, tratando de exagerar esta postura y de sacar la colita, créanme que en menos de 3 minutos ustedes van a sentir mucha presión aquí, porque entonces esta musculatura está totalmente trabajando muchísimo. Y si yo le sumo a eso días, meses, años, todo esto va a comenzar a cortarse y el cuerpo va a sentir que esa es la posición, digamos que natural que le estamos proporcionando. Entonces, ese es el síndrome cruzado inferior y hay personas que vamos a encontrar así, con los dos síndromes, tanto arriba como abajo. Entonces ya ahí es un desequilibrio enorme muscularmente hablando, que la idea con estas personas, ¿cuál sería el abordaje? Normalmente uno trata de hacer una evaluación meramente física y de ciertos test para encontrar cuáles son esos músculos que están más vaguitos y cuáles están mucho más fuertes y trabajando un montón para poder liberarlos y posteriormente trabajarlos a través del ejercicio y reubicarlos, como volverles a mandar la señal correcta para la cual ellos están diseñados. Si hoy nos pudiéramos llevar este concepto de aquí un poco grabado en la cabeza, yo sería muy feliz, ¿verdad? Dice, al final, ¿qué es una buena postura? Es la que requiere el mínimo de esfuerzo, o sea, el mínimo de energía. Yo, si estoy sentada, no estoy aquí sudando porque estoy manteniendo esta posición sentada, ¿verdad? La que me da el menor estrés a los tejidos, el ejemplo que ponía de tener los piecitos tal vez más cortitos o las piernas más cortas y no llegar totalmente al suelo, a la larga eso me va a tensionar, yo voy a sentir un poco que me duele como la corva, ¿verdad? Y toda esa tensión me genera estrés a los tejidos, a los músculos, a los tendones. Y la mejor postura es la que me da una máxima funcionalidad. ¿Qué es ser funcional? Es poder adaptarme a, como dice al final de este concepto, a cualquier circunstancia o sin importar las circunstancias. Entonces, tal vez como modo de ejemplo, algo que sea o que más bien no sería funcional en movimiento. Es como que yo estoy trabajando aquí, yo tengo un trabajo de oficina y necesito siempre estar imprimiendo cosas. Si el escritorio está hacia esta vista, hacia adelante, a mí no me es funcional tener la impresora aquí atrás, porque entonces cada vez que yo imprima algo, yo voy a tener que hacer este movimiento. Cada vez que una hoja salga, yo voy a tener que girar el brazo, porque normalmente queremos agilizar el trabajo diario, ¿verdad? Entonces la hoja sale, yo la saco. Entonces, estar haciendo esto todo el día, todos los días, 8 horas al día, me va a generar al final un problema en el hombro. Entonces, este es un ejemplo de una postura, de un movimiento, de una acción que no es funcional para mi cuerpo. Yo necesito ahorrar energía, yo necesito no tener estrés en los tejidos, yo necesito que el movimiento sea funcional para que yo sepa que mi postura está en una mejor calidad. Entonces, pensemos un poco cómo inclusive acomodamos el escritorio, cómo está nuestra sección de trabajo, ¿verdad? ¿Qué tengo? Si yo necesito, normalmente escribo mucho o hago muchas notas, ¿dónde están esas hojas que sean cómodas para mí, para ahorrar esa energía, para que sea funcional el movimiento y el cuerpo esté mandando todas sus señales, toda su energía, todo su oxígeno y toda su circulación en lo que verdaderamente se necesita? Hay movimientos y cosas que se pueden ahorrar, que se pueden adaptar, para poder tener ese concepto de postura y de buena ergonomía, digamos, en nuestra columna. Ahora sí, dudas, preguntas de esta parte para pasar a lo que es las pausas activas. Estamos bien. Yo tengo una consultita.
Ajá, claro, dígame, Elizabeth. Es en el hecho de, digamos, la postura, dice usted que hay que poner la silla a nivel de la mesa para que el brazo quede en una posición de 45 grados, me dice. Pero Ajá, qué pasa en el caso de, bueno, yo soy por profesión diseñadora gráfica, entonces ajá. yo usualmente tengo lo que es el brazo izquierdo, llega a un punto, dependiendo de la temporada, en que el músculo me empieza a doler en la parte de Ujú. arriba del hombro. Entonces, a pesar de que yo ya he corregido varias veces la mesa y todo, hasta corté las patitas del escritorio para poder nivelarlo, no se me quita. Entonces, en este caso, ¿qué sería más recomendable para, digamos, como un ejercicio, un movimiento que me permita al final de la jornada del trabajo poder aplicarlo y así ayudar un poco a esa parte que no me duela tanto? Ajá, sí, hacia eso vamos, Elizabeth. Ah, ok. Cuando ya corregimos, muchas gracias, cuando ya corregimos como toda la parte de indumentaria o de instrumentos que están a nuestro alrededor para poder ejecutar nuestro trabajo, Mm. y alguna molestia sigue, tenemos dos opciones. Visitamos a un fisio que nos ayude a controlar esa parte, digamos, si hubo alguna tensión extra, si hay una inflamación profunda que se haya generado por el movimiento repetitivo. Mm. Y lo segundo son estas famosas pausas activas, que son, como lo dice el concepto, breves descansos en la jornada laboral. Entonces, generalmente cuando uno está como muy entretenido o hay trabajos que se manejan por objetivos o por cumplir metas, normalmente uno se queda como sumido en ese espacio, ¿verdad? Y cuesta mucho como salir de eso y a la gente se le pasan horas de horas haciendo esa misma tarea. Entonces, está muy comprobado por muchos estudios de que el ser humano tiene la capacidad de mantener, sea cual sea la posición, excepto a la hora de dormir, porque ya al dormir, digamos, todo el cuerpo se desconecta para poder regenerarse, por decirlo así, pero todos estamos diseñados para soportar un máximo de 2 horas en una misma posición. Entonces, si a mí se me pasaron 3, 4, si yo pasé las 8 horas de mi jornada laboral sentada, imagínense en todo el estrés, el trauma que sufre esa musculatura. Entonces, esas famosas pausas activas necesitan hacerse en esos lapsos del día para poder atraer, digamos, a la musculatura a otra posición, para romper, por decirlo así, como con un esquema o un patrón que estamos generando negativo. Entonces, ¿qué son las pausas activas? Son diferentes técnicas, pueden irse más como por el tema de relajación, inclusive se pueden hacer ejercicios de activación, ejercicios de movilidad. ¿En qué radica, qué hago y qué no? Bueno, aquí está un poquito que deberían hacerlo todas las personas que tengan una jornada laboral continua o que, perdón, que más bien realicen una labor continua de 2 horas, trabajos de oficina y personas que trabajen de pie. Yo diría que en general cualquier persona que esté más de 2 horas en una misma posición. ¿En qué nos va a ayudar estas pausas activas? A reducir ese estrés, esa tensión muscular que vamos a generar de pasar 3, 4, 10 horas en una misma posición, prevenir lesiones, ¿verdad? Porque cuando hacemos un movimiento repetitivo, lo que más se activa es la parte tendinosa. Y esos tendoncitos son como los anclajes entre el músculo y la articulación. Entonces, esas lesiones tienden a ser muy reincidentes y tienden a ser como muy lentas en sanar porque son tejidos muy profundos. Después nos ayudan las pausas activas a disminuir el estrés, la sensación de fatiga, ¿verdad? Porque cuando uno está siempre en una misma posición, pues todo el cuerpo cambia, se siente más pesado, hay menos circulación. Si no hay buena circulación, hay menos oxigenación, entonces inclusive podemos tener más pérdida de atención y de concentración en la tarea que estamos haciendo. Entonces, salir un ratito de esa postura que hemos mantenido por horas va a mejorar inclusive hasta todo este tema
de poder elaborar mejor y desempeñarme mejor en la tarea que estoy realizando. ¿Qué debo tomar en cuenta con las pausas activas? Que debo hacerlo lento. O sea, yo no voy a hacer una pausa activa, por ejemplo, para estirar la región de mi cuello y voy a hacer 1, 2, 10. 1, 2, 10 y los 10, 10 y me fui. No tiene que ser pausado. Tengo que inclusive, si quiero sentirme inclusive un poco mejor en el sentido de bajar la frecuencia cardíaca, de bajar las pulsaciones, ayudarme con la respiración, ¿verdad? Entonces tomar el tiempo adecuado para sentir que el músculo está cediendo, que yo lo estoy cambiando de posición, que mi respiración está colaborando con mejorar, con oxigenar y con mandar circulación hacia esa zona. Deben ser movimientos en los que yo genere un desplazamiento de la articulación. Por ejemplo, digamos que yo digito mucho. Entonces, cuando yo llego a la hora de hacer las pausas activas, mi muñeca yo no la aguanto, me duele montones, siento que esto está como abierto. Entonces, si yo inmediatamente me vengo a hacer así un estiramiento y jalo durísimo, posiblemente más bien pueda ser contraindicado porque tengo mucho rato de tener una sola posición y voy a hacer bruscamente un movimiento. Entonces, lo ideal aquí sería generar primero un movimiento rotacional, mandarle un poquito de circulación hasta cierto punto, a veces yo les digo un poquito de lubricación a esa zona articular para después poder generar un estiramiento. Entonces, paso por paso, voy primero con la articulación. La articulación es nuestra armazón, entonces a ella le doy un poquito de movimiento y luego voy como con la siguiente capa a nivel del cuerpo, que sería la parte muscular. Y entonces ahí sí estiro, ¿verdad? Luego ¿cómo escojo o cómo decido cuál ejercicio, cuál estiramiento es mejor para mí o qué tengo que hacer? Creo que el mayor indicativo debería ser un ejercicio que esté involucrado con la zona o el grupo muscular que más yo cargo durante el trabajo. Entonces, por ejemplo, ahora que Elizabeth decía que ella le molestaba el brazo izquierdo, hay que ver cómo está ese brazo izquierdo, hay que ver si está siempre muy apoyado, como yo cargo más peso sobre él, o si es el que ejecuta más el movimiento, ¿verdad? Entonces a él le tengo que dar un poquito más de atención, porque es el que más muevo, el que más recargo, el que se encarga de sostener algo, y entonces pasa bajo tensión. Si paso mucho rato sentada, sin duda alguna yo tengo que generar un movimiento a nivel de la zona lumbar, a nivel de las piernas, oxigenar un poquito. Entonces creo que la selección de ese estiramiento tiene que ser acorde al movimiento que yo ejecuto o a lo que estoy haciendo, ¿verdad? Normalmente el cuerpo siempre nos manda señales, el cuerpo siempre nos avisa cuando algo está mal, cuando algo está molestando. Entonces, esa sensación, digamos, de que yo estoy sentadita y siento un hormigueo o una presión a nivel de la zona lumbar, es porque esa zona ha estado trabajando las horas que yo he estado sentada. Igual aplica para todos. Si yo tengo rato jalando algo de un lado hacia el otro, traccionando un poquito con las manos, estas manos han estado en este movimiento, entonces yo necesito darles a ellos un poquito de estiramiento. El estiramiento en las pausas activas no debería ser doloroso. Vamos a ver, donde yo estiro aquí, por ejemplo, el cuello, yo debo sentir, ¿verdad?, el estiramiento, pero no me debe generar dolor. Más bien debe ser una sensación agradable. ¿Y cuánto tiempo hacerlo? Generalmente yo les digo a las personas, van a ser de 3 a 5 minutitos que les van a devolver calidad de vida a sus cuerpos, de tal vez 2 horas que estuvimos en esa posición. Entonces, para que un estiramiento, para que un movimiento sea efectivo, yo tengo que contar entre 10 a 30 segundos. Entonces, como les decía al principio, no es que yo me voy a levantar y lo voy a hacer en carrera, es que yo me posiciono también en una buena posición, porque
nada hago yo con querer estirar el cuello y estoy así, ¿verdad? Porque entonces igual la postura pues no la estoy cuidando nunca. Yo tengo que estar en una buena posición y traccionar, ¿verdad? Y cuento 10, 30 segundos y regreso despacio y escojo una nueva posición. Entonces por aquí yo les había seleccionado un poquito de algunos estiramientos. Estos son como para la parte más superior del cuerpo, ¿verdad? Y la parte como del cuello, estiramos un poquito los brazos, un movimiento de hombros, ¿verdad? La parte de las muñecas. Y esta otra es un poquito más como para la parte inferior del cuerpo, si permanecemos mucho sentaditos, ¿verdad? Por ejemplo, este número 6, que intenta tocarse la puntita de los dedos, flexionar una rodilla para llevársela con otra, separar las piernas o la típica de adelantar una pierna para estirar toda esta parte de la pantorrilla. Entonces, más o menos ese es el concepto de pausas activas. Debe ser no doloroso, debe cogerse ejercicios que tengan que ver con la parte o con la zona que encontremos más cansados en nuestro diario vivir, y debe hacerse de manera lento y debería convertirse en una rutina, en algo que hagamos todos los días, porque todos los días nosotros le exigimos a nuestro cuerpo alguna posición que lo va a mantener por N cantidad de tiempo y que entonces tenemos que compensar con una buena postura, con relajarlo o con mejorar. Bueno, entonces eso es más o menos lo que podríamos como ir haciendo. No sé si tenemos otra vez alguna duda, alguna pregunta. Generalmente uno a veces tiene dudas como de cómo hacerlo, qué hacer, si lo estaré haciendo bien, si eso será bueno para mí, pero creo que podríamos hacer un segundo capítulo de esto, en el sentido de que podamos hacer de manera presencial y tal vez que la gente vaya más cómoda y se pueda, por ejemplo, hacer como una serie se me ocurre, una serie de ejercicios que ya queden como grabados y que la gente esté tranquila de que lo está haciendo de buena manera y que ya los hagan como parte de su día a día. Sí, claro, porque imagínese, con la población estudiantil que tenemos, bueno, y todos, el administrativo, todos en realidad, pues que hasta ahorita estamos volviendo a la presencialidad, pero sabemos que eso continúa, ¿verdad? Independientemente, yo creo que independientemente de la pandemia, pues todos hemos tenido de alguna manera, o la mayoría de las personas, que trabajar así sentados, o al menos en una misma posición, por mucho más de 2 horas, ¿verdad? Entonces ya por ahí ya se necesita un entrenamiento especial para poder manejar las situaciones, las diferentes situaciones. Entonces yo creo que sí es sumamente valioso tal vez pensar en cómo se podría hacer para que haya, digamos, algo que nos recuerde y que nos ayude de verdad de vez en cuando a revisar los Sí, conceptos. sí, normalmente yo a veces le digo a la gente, pongan una alarma en el celular, algo que nos saque, ¿verdad? Como decía ahora, de esa concentración que tenemos de nuestro trabajo. Un toquecito, a veces la gente, por ejemplo, tiene una botella de agua o de algo y se acaba, entonces tienen que ir a rellenarla. No es solo ir a rellenarla, no es solo ir al baño, eso no aplica como pausa activa. En ese ratito que yo me levanté, necesito por lo menos 5 minutos para hacer algo, para estirar el brazo, la pierna, el cuello, mover los tobillos, generar un poquito de movimiento al cuerpo. Entonces, como tip, de verdad, yo siempre digo, ponga una alarma que le suene cada 2 horas y usted esas cada 2 horas sale de ahí 5 minutos y hace algo. 2, 3 ejercicios que usted escoja, uno para el cuello, uno para los brazos, uno para la pierna, créame que el cuerpo se lo va a agradecer muchísimo al final del día. Claro que sí. Bueno, entonces yo creo que de mi parte pues queda nada más agradecerle por todas estas y guías tan importantes y por también de darnos la posibilidad de poder continuar, como dice usted, con un segundo capítulo en forma presencial. Vamos a ver cómo lo organizamos. Yo creo que no sé si hay alguna última pregunta o comentario antes de cerrar la charla. Si no, No, entonces,
Sí, adelante, profesor. Bueno, bueno, lo interesante de esto, de estas charlas, es que tenemos ya la primera parte, ¿verdad? Que fue el conocimiento de lo que podemos aplicar, y vendría la segunda parte, que es ya la aplicación de eso. Y es así, es muy bueno que sea, como dice uno, en vivo y a todo color, porque Total. ahí usted ve posturas reales. Por la pantalla yo puedo hacerlo, por medio de un dibujo trato de hacerlo, pero no sé si estoy colocando bien mi columna, o si estoy haciendo una curva, o si estoy haciendo una joroba, y solamente cuando estamos en vivo y nos corrigen podemos observar esas cosas, ¿verdad? Y esto de la pausa activa que nos decía Natalia, es buenísimo porque estamos hablando físico, pero como dicen los estudios, cognitivamente nosotros necesitamos un espacio cuando estamos haciendo un trabajo para salirnos y volver a entrar para poder tener un mejor rendimiento. Entonces, no solamente en la parte física nos veríamos con un beneficio, ¿verdad? Sino que también cognitivamente nos ayudaría un montón esas pausas. Y ese es mi comentario. Gracias. Claro. Muchísimas No, gracias, profesor. muchas gracias, Alberto. ¿Algo más, Natalie, que quiera agregar? No, muy agradecida, de verdad, ojalá podamos coincidir otra vez y planear algo bien bonito para, como dice Alberto, vernos en vivo y a todo color y poder corregir, analizar y ayudar muchísimo a toda la parte, pues, postural, a toda la parte física, pero sin duda alguna a toda la parte emocional inclusive, porque cuando uno tiene una molestia y un dolor, al final todo se ve afectado. Entonces, ojalá podamos de verdad coincidir. Yo muy agradecida y Muchas gracias. esperando. Pues bueno, entonces les recuerdo a todos que pueden también continuar con la divulgación de esta charla. Vamos a ponerla entonces en los diferentes canales y redes ¿cómo se llama? De parte del equipo de asesor ambiental y aparte, y entonces de forma especial pues a la licenciada Natalie por su esfuerzo y a todos ustedes que han asistido hoy a esta charla. Y entonces nos estamos comunicando en el futuro. Un abrazo y que pasen muy buenas tardes.